Sí que se ha dejado. Perfecto. Es agosto. Bueno, no esperamos a Manuel, ¿no, Angélica? No. Vale. Pues te comento. La idea es contrastar el documento. El documento tiene dos partes. Realmente vamos a trabajar con la primera, la segunda, que es todo lo que se diseñó sobre el programa informático. Pues eso ya lo haremos en la siguiente con el presupuesto que tenemos que meter y demás, ¿no? Aquí nos vamos a centrar en lo que es la medición, que luego, como os pasé, lo volcaremos en una hoja de cálculo, pero no nos meteremos en los temas de programación. Entonces, dentro de lo que es el documento, bueno, hay unas primeras páginas que son la metodología, error y todo esto, que es, bueno, pues, a modo del informe hacia el cliente de qué es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos apoyado. Yo creo que eso, si en algún momento quieres que tengamos una conversación sobre la metodología, sin ningún problema, pero eso es lo que es decir, no tenemos que hacer nada en ello, ni tú ni nosotros. Entonces me voy directamente a la página 12, la 11 lo que hace es presentar el caso concreto de España, con quién se hizo, y me voy a la página 12 porque es donde empezamos a tener ya los elementos que te cuadran con los que hemos puesto en el Trello. Nosotros, el enfoque aquí es, como tenemos claro, el empleo, o sea, la generación de empleo, y que lo que proporciona básicamente, si tenemos que sacar un único titular, diríamos que lo que hacemos es trabajar por la evolución de la empleabilidad de las personas. Esto recoge de vuestro proyecto todo lo que es el empleo de personas vulnerables, incluso el autoempleo de los emprendedores y las emprendedoras, y lo va a hacer en la magnitud que cuadre o que coincida con los mayores diferenciales de empleabilidad. O sea, aquella persona que vive en una situación más vulnerable, que tiene más complicado entrar al mercado social y que por lo tanto va a requerir de nuestras habilidades mayormente, será la persona que nos aporte los mayores valores sociales, porque tenemos un diferencial más grande y como lo vamos a saltar, ese diferencial nos dará los mayores resultados, pudiendo llegar a anularse a cero con aquellas personas totalmente pegables. O sea, cualquier persona que está emprendiendo pero podría estar contratada pasado mañana por cualquiera, pues el valor social de su empleabilidad nos va a salir nulo, porque cuando vayamos a lo que es la depuración del resultado, lo que vamos a ver es que, bueno, pues que esta persona estaba totalmente integrada ya en el mercado laboral y a lo mejor la pura inercia del sistema económico la hubiera introducido sin ningún problema en el mercado. Entonces, ese es el espectro en el que nos vamos a mover. Este estudio se hizo para colectivos vulnerables, con lo cual digamos que el 100% del personal que se somete a la medición es personal vulnerable en distintas magnitudes. Yo creo que aquí tendremos, bueno, pues una diferencia con las empresas, porque los tendremos más y menos vulnerables, los tendremos que será solo autoempleo y los tendremos que será empleo a terceros, y que esos terceros sí que serán vulnerables. Yo creo que habrá una variedad. Ahí sí que no nos cambia nada, porque bueno, en la línea de lo que estaba comentando, pues el que ya era más empleable, lo único es que nos dará un menor resultado. Ya, sí. Tenía la fortuna de ser una persona más empleable y evidentemente nos dará menos, pero no ha cambiado para nada ni los grupos de interés ni la metodología de medición sobre el empleo, sino que lo único que ocurre es que si yo me encontrara, pues vamos a poner un ejemplo, con un grupo de arquitectos que montan una cooperativa
para hacer proyectos y todos ellos vienen con experiencia en su mochila, pues no les aconsejaría ni hacer la medición de la empleabilidad para ellos solos. ¿Por qué? Pues porque es que son gente muy potente que nos va a salir, no nos va a ser rentable el trabajo que vamos a tener que hacer con ellos. Eso es lo único que nos va a marcar la diferencia, ese diferencial de empleabilidad de las personas. Y ahora, teniendo ese marco claro y pensando en que lo que nos interesa especialmente es aquellos que tienen un mayor diferencial y por lo tanto nos van a aportar un mayor valor social, es como hacemos la primera selección de los grupos de interés. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en un primer momento? Lo que se hizo es una batería de grupos de interés amplio, y de ellos se seleccionaron aquellos que, en este caso, igual que en el vuestro, no solamente eran más significativos, sino eran más comunes al conjunto de los casos que van a tener. Y aquí con vosotros estamos en las mismas. Puede haber una empresa que diga, hombre, a mí en concreto, en mi empresa, yo metería algún grupo más, ya, pero es que estamos haciendo un estándar para todos y lo que no podemos meter es todos los grupos de todas las posibles variaciones que van a haber. Esas variaciones son las que ellos tienen que sumar individualmente de su empresa en concreto. Y nosotros nos vamos a las que son coincidentes con la mayoría. Entonces, estos grupos que tienes aquí son los que, contrastados con las entidades que veías arriba, en verdad, este proyecto se hizo para 101 entidades, pero las que se vincularon especialmente en todo el proceso del piloto y del ensayo son las que veías arriba, la Fundación Tomillo, Cruz Roja, bueno, son todas grandes, que trabajan a escala nacional y algunas internacional, y con ellas contrastamos esos grupos de interés y llegamos a la conclusión de que teníamos 4 grupos básicos sobre los que íbamos a centrar todo el estudio, porque todos coincidían en ellos. Y además de coincidir todos en ellos, son grupos que explican un porcentaje muy elevado del resultado total cuando los metemos todos. Y entonces, uno eran los beneficiarios, o sea, la persona que es contratada. Otra eran las familias de estos beneficiarios, cuya repercusión tiene mucho más sentido cuanto más dependiente es la persona, evidentemente. Llegando incluso a lo mejor a que un puesto de trabajo libera un puesto de trabajo de alguien que estaba cuidándole, ¿no? Ese sería un caso extremo donde te salen unas magnitudes gigantes. Otra que aquí, bueno, pues quizás desde la perspectiva más empresarial podría tener otros nombres, aunque casi el mismo fondo, es la gente que financia los proyectos, o sea, el que tiene el interés en que este proyecto salga adelante. Entonces, cuando hablas de una ONG, rápidamente sale la gente que te subvenciona, pues las administraciones como financiadores o las fundaciones privadas, etcétera. En el caso de la empresa, seguramente estaríamos hablando de los accionistas y estaríamos hablando de la gente que invierte en la empresa, e incluso, bueno, pues en algún momento dado hay apoyos externos financieros a la empresa, pues también serían un paquete que vendría aquí. Este es un grupo de interés que bueno, ahora cuando acabe con el siguiente me comentas un poco cómo lo ves, pero este es un grupo de interés que sí que tendríamos que girarlo un poco hacia ese cariz de que estamos hablando de empresas y no de entidades sociales, no de ONGs. Y por lo tanto tendríamos que ver hasta qué punto la financiación y incluso la gobernanza de esas empresas va a estar vinculada a su objeto social y va a estar vinculada a esa empleabilidad. Cuanto más vinculada estará, más sentido tiene este grupo de interés. Y el último son las administraciones públicas. Y aquí juegan varios espacios, al menos en España, que es otra cosa que tenemos que contrastar. Aquí están, primero, implicadas en procesos de elevar la empleabilidad de las personas.
O sea, hay servicios sociales, públicos, que trabajan con las personas para que las personas puedan acceder en mejores condiciones al mercado laboral. Eso lo hacen administraciones y lo hacen también entidades sociales e incluso empresas de inserción especializadas. Pero la administración lo hace y es una de las caras en las que la administración se ve afectada positivamente por la acción que vamos a hacer nosotros. La segunda cara de la administración es la administración como subsidiadora, como alguien que gasta en aguantar las situaciones de vulnerabilidad y de deficiencia económica de las familias. Y eso, ahí tienes, bueno, pues entiendo que los marcos sí que cambiarán, pero aquí hay mucho subsidio al desempleo, subsidio por el número de hijos, por la renta general de la familia. Al final son aportes públicos para la supervivencia de la familia. Y una tercera vía por la cual la administración también se ve implicada es porque en el momento en que nosotros conseguimos cambiar esa situación, no solo dejan de gastar en los subsidios, sino que empiezan a cobran impuestos. Entonces, los impuestos indirectos ya los cobraban, pero al haber incremento de renta sacan también más dinero de los indirectos. Aquí está el IVA para el consumo, que es el que saca, vamos, no es el único, pero quizás sea el que saca las cantidades más importantes, y luego los directos, los que van sobre las rentas recibidas del trabajo e incluso cotizaciones, que aquí, por ejemplo, está la cotización a la seguridad social, todo lo que es cotización para la salud, para la jubilación, para las coberturas de desempleo. Todo eso empieza a ingresarlo la administración. Por lo tanto, la administración está puesta porque tiene tres ámbitos y en los tres ámbitos está repercutiendo cantidades muy importantes de dinero. Quizás aquí, cuando hablamos de la administración, nos encontramos con que ellos no llegan a valorar la autoestima de la persona, no llegan a valorar la autonomía, no llegan a valorar todo eso, pero como tienen tal movimiento de dinero, los montos son muy grandes y aunque sean más costes, ahorro de costes o ingresos por impuestos, que no esos valores intangibles, sí que nos interesó mucho tenerlos porque nos levanta el índice, el ratio de desarrollo muchísimo. Humano. Correcto. Y quizás en la primera de sus funciones sí que están muy alineados también con nosotros, ¿no? Realmente la administración, cuando ejerce como agente social que apoya a las personas, pues está haciendo lo mismo que una ONG. Con lo cual ahí sí que le van a interesar también todo ese ámbito de intangibles que como hacienda pública o como pues eso, el cobrador de impuestos pues le da un poco lo mismo. Bueno, estos son los cuatro que nosotros seleccionamos. Ya te digo, quizás la administración pública es la que se lleva pues en euros el mayor peso. Sin embargo, cuando ya monetizamos intangibles, evidentemente es donde las personas y las familias son las que tienen el mayor peso, porque ya monetizamos todo lo que no es directamente pues ahorro de costes o incrementos, ¿no? de ingresos. Entonces, este dibujo, ¿cómo lo ves? De trasladable tal cual. Lo veo totalmente trasladable. Yo creo que en el trailer puse que puede ser como algo interesante buscar un marco regulatorio que salió prácticamente hace como un mes que tiene que ver con es una ley de codificación. Yo voy a verificar cuáles beneficiarios o cuáles perfiles la ley le puso como más atención, pero básicamente esa ley lo que busca es poder como
elevar el estándar con el cual tú puedes reclutar una empresa. Va más que todo un empleado. Va más que todo de la mano desde el mundo del reclutamiento, para el mundo del reclutamiento, específicamente, ¿cómo le explico? La ley lo que busca es estandarizar la forma en la que un ente reclutador busca un empleado, o sea, elevar las competencias técnicas, esas habilidades técnicas que las personas tienen, como por ejemplo saber cocinar, saber, por ejemplo, saber arreglar una puerta, permite que cuando tú tengas esa cualificación, con esa cualificación tú tengas ese estándar. No sé si nosotros pudiéramos poner eso como un punto importante dentro de ese índice de empleabilidad, o sea, no sé si eso se pudiera integrar para uno medir realmente cuántos perfiles de esos que entran quizá no tienen todas esas competencias de alto nivel, que son profesionales, porque al final nosotros estamos buscando empleabilidad, pero en las personas con vulnerabilidad. Y ese marco te permite elevar como a un estándar, o sea, como que poner en los ojos de un reclutador ese tipo de perfiles, que realmente uno lo busca cuando está reclutando, pero no sabe dónde están, o son informales, no los puedo entrar en un proceso formal, y quizás de cara a nosotros evaluar poder generar esa data. No sé si ustedes lo ven ahí. Sí, vamos a ver. Cuando construimos todo esto, partíamos, entre otras cosas, de un trabajo que habíamos hecho hace tiempo, que era la medición de la empleabilidad. Porque la empleabilidad, como tú bien dices, va a depender de muchos aspectos, entre otros de determinadas competencias. Depende de las competencias, depende, pues en el caso de la emigración en España, evidentemente el tema de los papeles es un elemento totalmente disuasorio, ¿no? Hay elementos, bueno, pues como pueden ser también ajenos a lo mejor a la persona en concreto, pero el monto grande es el que describes tú de las competencias. Entonces nosotros ahí lo que hicimos hace tiempo es una herramienta de evaluación de la empleabilidad. Entonces, contestando a determinadas preguntas que detrás tienen índices que nosotros ya hemos ponderado, nos va a decir cuál es el nivel de empleabilidad de esa persona y por lo tanto podemos conocer la evolución de la empleabilidad porque podemos conocer su nivel a día de hoy y su nivel dentro de 8 meses. Seguramente muchas de las competencias que tú estás comentando, ahí están, lo que pasa es que no estarán especificadas una a una, sino que estarán aglutinadas en bloques. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos de la empleabilidad que para nosotros llegó a ser muy relevante era la autoestima. Y la autoestima va a venir desde la combinación de competencias diversas. Entonces, nuevamente lo que se hizo ahí es aglutinar para reducir el número de los indicadores que explicaban la empleabilidad. De hecho, después de hacer eso se hizo otro ejercicio con Accenture, con los que hicimos esto, que se amplió el primer ejercicio que habíamos hecho y ha habido mucha gente que ha concluido que la ampliación es errónea porque se pusieron tantísimos indicadores para saber lo mismo que ya ni los técnicos sabían diferenciar entre la pregunta 1 y la 12 porque eran tan sutiles que realmente acababan mareando y generando más error que acierto por haber querido afinar. Entonces, lo que ahí puedo hacer es, o nos pasas tú esa relación, esa ley, y lo contrastamos, o incluso te paso yo la tabla sobre la que se trabaja para la evolución de la empleabilidad. De esa tabla, además, sacamos algunos de los indicadores que luego aquí gastamos, o sea que esa tabla
nos va a venir muy bien tenerla encajada con lo que la ley dice, ya te digo, no en el 1 a 1, pero sí como aglutinador de bloques de competencias. Bueno, no sé si ustedes creen que yo puedo ver la tabla y buscar la ley, ubicar las competencias que la ley valida, qué tipos de competencias, y ahí uno la pone y luego la miramos entre todos. Perfecto. Estaría bien, Angélica, tener el texto también La para ley, ver un poco ver el enfoque que le da realmente, no únicamente las competencias, sino ver el texto propio qué enfoque le da, ¿no? Y ver cómo cuadra un poco con todo este esquema que estamos planteando. perfecto. ¿Se las cuelgo en el Trello o las Sí, cuelgo en... Ok, se las cuelgo en el Trello ahora mismo. sí, así las vamos dejando todas allí y sabemos dónde ir a buscar. Perfecto, no hay problema. Yo se las cuelgo. Voy a entonces, no sé por qué es mi primera vez trabajando en Trello. Lo había usado, pero no tan profundo. No sé si hay algún apartado en Trello donde uno pueda colgar links. Sí. Sí, Mira, voy a compartir la pantalla Ok, y te lo enseño en un momentito. perfecto. Y también les cuelgo algunos links que tenemos con respecto al marco, el marco regulatorio, y está la ley ya aprobada, que se aprobó el 30 de junio. A ver, vamos a ver que me voy al nuestro. Estáis viendo el Trello ya, ¿no? Sí, Vale, pues mira, aparte de que aquí en esta columna yo he dispuesto que sea repositorio, para tener una columna donde sabemos que hay todo tipo de documentos, independiente de eso, yo en cada tarjeta suelo poner el documento que también. tiene relación con ella, con lo cual se nos pueden duplicar, pero estamos haciendo eso desde la experiencia de que cuando tenemos muchas tarjetas, al final la gente se marea buscando en qué tarjeta estaba y tener una columna solo con documentos se vuelve práctico. ¿Cómo colgarlo? Pues mira, si me meto en esta misma, eh, con el adjunto, Okay. él ya me permite ir a mi ordenador a coger lo que quiera, cogerlo del Drive, de Dropbox, vamos, de cualquier red que está online, y entonces Okay. yo me voy al ordenador y ya capturo, y él me lo sube, y cuando me lo sube lo que hace es, bueno, pues poner el enlace entre los comentarios, porque eso en cualquier comentario puedes adjuntar. Me meto aquí en el comentario y enseguida me sale ahí el adjuntar. También, okay. Y una vez lo sube, te lo pone, en esta no hay ninguno, a ver dónde tengo alguna que tenga aquí mismo. Ahí yo descargué y descargué. Aquí, efectivamente, te lo enseña, aquí tienes un adjunto. Todo lo que vayamos a subir se hace así. Lo único que normalmente no subimos es si tenemos algún documento compartido en la red que trabajamos todos, pues lo que llevamos es solo el enlace, no subimos el archivo. Okay. Llevamos el enlace y todos vamos con ese enlace a buscar el documento, pues en el Dropbox, en el Drive o en donde esté. Perfecto. Muy bien. Déjame incluir ahora la ley. Correcto. Eh, la pondría en grupo de interés, ¿no? Sí. Entonces ahí, si solo vas a poner la ley, la adjuntas directamente, y si quieres poner un comentario con la ley, pues entonces como comentario y lo adjuntas al comentario. Ok, pues vamos a ponerlo así para que quede como escrito, porque yo incluso lo... Cualificaciones. Sí. Tranquilo. No me preocupes, estaba bien igual y vale, sí, tenemos asunto con cosas. Ahora.
¿Lo estás metiendo dentro de un comentario o la estás metiendo directa? Estoy entrando en un comentario. Perfecto. Me dice que está procesando. Me lo adjuntó como un link. Sí, Como un te link. pone el link, pero ves, ya está también aquí el archivo. Está ahí el Ya lo puedo ver. archivo y en el comentario el link. Perfecto. Pues ya lo pueden ver. Muy Déjame ver bien. que hay como otro link aquí importante, pero este no es un PDF, como un link a una página, que creo que es importante. Perfecto. Pues si te parece, seguimos con el Sí, documento. claro, claro. Sí, claro. A ver, que suelte la pantalla. Bueno, ya estoy aquí de vuelta. Exacto. Bueno, después de los grupos de interés, si en principio con los grupos lo vemos bien, como me comentabas, lo siguiente que hemos hecho es de cada grupo de interés plantear la teoría del cambio, porque vamos buscando conocer los resultados de cambio. Necesitamos llegar a los resultados de cambio porque es sobre ellos sobre los que vamos a construir indicadores. Entonces, bueno, pues en cada grupo de interés acabas teniendo ahí un gráfico que nos deja evidencia de, bueno, pues cuáles son los problemas, las actividades, los resultados operativos y los resultados de cambio que identificamos en cada uno de los colectivos. Esto, en principio, se consensuó aquí con todas las entidades, nos pareció que ya era suficiente. Volvemos a lo mismo que con los grupos de interés. Siempre pueden aparecer muchas más piezas, muchos más resultados, pero la racionalidad económica es algo que tenemos que tener siempre presente en el mundo de la medición, porque podemos estar trabajando 2 semanas para conseguir un pequeño dato que no aporta prácticamente nada y que nos ha costado mucho dinero conseguirlo, o sea, muchas horas, ¿no? Exacto. Entonces, en cada uno de ellos tenemos los resultados de cambio que aquí se consideraron, bueno, pues los adecuados. Yo entiendo que esto cuadrará bastante también, porque no viene afectado por normativas ni viene afectado por condiciones socioeconómicas, sino que, bueno, pues si estoy hablando de la evolución de las personas en su mejora de la empleabilidad, pues fácilmente sea idéntico en República Dominicana, en España, en Alemania o en Argentina. Entonces, yo supongo que este y el de las familias, de todas maneras, si quieres echarles con más tranquilidad un vistazo, por si crees que hay que tocar algo, lo cambiamos. Yo entiendo que estos dos, ya te digo, como no vienen influenciados por normativas ni por condiciones socioeconómicas, serán iguales o muy similares. Y los otros dos, pues sí que puede ser distinto. El primero, por lo que apuntaba, aquí había mucha ONG y en este caso son empresas. Entonces yo creo que hay que girarlo un poco hacia el mundo empresarial, o sea, hacia la inversión, hacia la financiación de la empresa social. Exacto. Que no es exactamente lo mismo que el mundo de las ONGs y su financiación. Entonces, lo retocaríamos desde esa perspectiva, y el de la administración, bueno, pues este sí que necesitamos validarlo. En principio, lo que es el mapa de cambio no entra en lo que son las condiciones estas que te comentaba de costes, de subsidios, de impuestos, porque entrará después. Nos quedamos con los cambios en los ingresos, con los cambios en los costes, con la gestión pública de la empleabilidad, y a lo mejor eso también coincide y el mapa de cambio no se nos toca, y se nos tocará luego todo cuando queramos concretar
cómo la administración está haciendo qué cosas. Y ahí supongo que sí que será totalmente distinto, habrá que adaptarlo en todas sus partes. Entonces, no sé si esta expectativa que yo me he hecho la ves acertada. Yo voy a leer un poquito, voy a ver si consigo a alguien que me pueda aportar a nivel de contraste, a ver si consigo, porque aquí la gente que en estos temas es bien como hermético, para que me pueda contrastar desde la administración pública qué es lo que se espera, o sea, como qué es lo que la administración espera en temas de generación de empleo, con el socio local nuestro del proyecto. Porque al final, por ejemplo, todo lo que hace el departamento con el que nosotros trabajamos y el viceministerio con el que trabajamos, su foco principal está, uno, la generación de ingresos de esas empresas nuevas que se montan, y dos, la generación de empleos. O sea, esos son como los indicadores más importantes que tiene la gestión de ese viceministerio. Entonces voy a contrastarlo, lo que ustedes me comentan, con él, para poder darle algo más aterrizado y desde su punto de vista como gestores. Perfecto. Pues en el momento en que tú tengas eso, nosotros lo que hacemos es retocar bueno, si hay que tocar algún grupo de interés con su mapa de cambio, y de ahí ya nos pasaríamos a lo que son los indicadores, donde hoy sí que no tiene sentido entrar, porque tenemos que cerrar estas dos primeras piezas, porque los indicadores seguramente serán útiles, pero serán útiles cambiándoles muchas cosas. Exactamente. Entonces, lo primero que necesitamos es validar. Hay que... Sí. No, Angélica, quería decir, esos dos primeros grupos de interés de los que hablábamos, aunque a priori sí van a ser bastante similares, creo que vale la pena prestarle atención por la diferencia un poco que hay no sé, en la concepción a lo mejor que hay o que puede existir, porque lo desconozco, en la concepción de la familia, de las relaciones familiares, etcétera, etcétera, de aquí, de España con la República Dominicana. A lo mejor no existen esas diferencias, pero como mínimo sí que démosle un poquito de cariño al observarlo para ver si hay algún aspecto que vale la pena matizar. Lo voy a mirar, pero hasta ahora me hizo mucho sentido porque tiene incidencia directa la empleabilidad dentro de un colectivo, o sea, dentro de la familia específicamente, en la calidad de vida de esa familia. O sea, depende del empleo que ese familiar tenga o cuántos empleos hay en la casa, de esa misma realidad depende la calidad de vida de esa familia, el lugar donde viven, la escuela donde están, las aspiraciones que tienen. O sea, a mí me hizo mucho sentido, pero lo puedo contrastar también y mirarlo, Perfecto. leer lo que ustedes tienen contra lo que pasa aquí, contra lo que es la realidad de aquí. Correcto. Pues yo, desde luego, a partir de ahí verás que en el documento lo que ya empezamos es a meternos con los indicadores y con los proxies. Entonces, lo que haremos en cada uno de esos casos es que, igual que hoy nos hemos metido con la elección de los grupos y con su mapa de cambio, entraremos a ver esos indicadores que nosotros ya hemos utilizado, hasta qué punto como indicadores nos sirven. Y luego con los proxies nuevamente lo mismo. Y con los proxies va a ser seguramente mucho más personalizado todavía que los indicadores. Yo, haciendo ejercicios de medición en México, me di cuenta que muchos de los proxies que yo trasladaba con naturalidad, pues me los tumbaban, porque las reacciones de las personas no son iguales que las que aquí se planteaban. Y entonces, bueno, pues cuando buscaba aproximaciones financieras tampoco puedo buscar las mismas. Entonces, yo creo que conforme vayamos andando, cada vez va a ser mucho más personalizado. El principio
es bastante más común. Los indicadores ya nos cambiará algo. Te voy a mandar, o lo colgaré ahí en el Trello, esa hoja de cálculo de la empleabilidad, Okay. para que puedas ver con qué trabaja y cómo funciona. Hay unos documentos de cálculo de intangibles que, si en algún momento los quieres, no tengo ningún problema en pasarlos. Son complejos y exigen, pues eso, haber trabajado antes con todo esto, pero vamos, que es de donde sale esa hoja de cálculo de la empleabilidad. Y si tienes interés, te la pongo ahí No, también. claro. Y Y con eso, bueno, pues ya estará, ya tendremos el dibujo como para podernos meter a contrastar los indicadores. Entonces, yo, si te parece, nos quedamos ahora pendiente de tu contraste. ujú, Desde tu contraste, si hay que tocar algo, se toca. Y si no, la siguiente sería una reunión en la que ya vayamos a por los indicadores y vayamos viendo cada resultado de cambio de ese mapa que hemos consensuado, qué indicadores utilizamos nosotros y si esos indicadores son correctos en República Dominicana. Y perfecto. aquellos que no, ya nos quedamos nosotros con el deber de buscar la sustitución de esos indicadores a aquellos que sean adecuados para la realidad vuestra. Que te puedan dar un buen approach. Una pregunta, Correcto. eh, ¿cómo usted ve la parte de la implementación? Discúlpeme que me fui como que full ya a lo más alejado. Es como más que todo para yo poder aterrizar también la expectativa del trabajo que se está haciendo. ¿Cómo usted ve la implementación? O sea, la implementación se haría utilizando la realidad de las empresas, captando los insumos que ellas tengan, ingresándolo en la hoja de cálculo, luego dejando un reporte y presentándolo, no sé, estoy diciendo. Sí, vamos a ver, nosotros lo que le vamos a dejar a las empresas va a ser una hoja de cálculo que lo que tiene son espacios para que ellos introduzcan el dato real suyo. Pero nosotros, sobre los estándares, ya habremos puesto en esa hoja, bueno, pues si vamos a tener el incremento de cotización a la administración de impuestos sobre la renta, que no sé cómo se llamará allí, pero bueno, el que viene del trabajo, lo que pagamos por los rendimientos del trabajo, pues estará puesta toda la fórmula. Lo único que tienen que poner ahí pues son X dólares o la moneda que sea. Esa cantidad es la que representa, pues, al colectivo de mi empresa, que somos tres, pues los tres juntos un año, que es el periodo de medición, por ejemplo, pues suma tanto. Y entonces la hoja de cálculo ya sabe qué hacer con eso. Perfecto. Pero sí que necesita el input de, bueno, en tu caso, de cuánto estamos hablando. Okay. Entonces tendrá que ir introduciendo a cada uno de los indicadores los datos que permiten el cálculo del indicador. Perfecto. En ese mismo orden, entonces, ¿no habría alguna forma o vía de tu poder, por ejemplo, tener una medición global o de cómo uno compilar, ya la experiencia suya, como por ejemplo nosotros como proyecto pudiéramos compilar esta primera medición como para presentarla como un prototipo o como un primer acercamiento para que sea de interés más para el ministerio? O sea, oye, ministerio, estas empresas cuando completen esto te va a brindar estos indicadores que tú no medías al principio, solamente medías la Claro. parte cuantitativa. Mira, esto te va a pasar cuando ya empiecen a medirlo, porque nosotros podemos hacer que esta medición sea una herramienta interna de los centros MIPYMES a nivel nacional en República Dominicana. Y como esta información se convierte en información para el ministerio, para ellos seguir proyectando su gestión, o sea, la medición de impacto de la gestión que ellos tienen.
Yo no le veo mayor problema. Es decir, cada una de las empresas acaba con un cuadro y esos cuadros son idénticos en todas ellas. Es decir, el que no tenga en un indicador nada, pues tendrá un 0. Pero el cuadro está. Ok. Por lo tanto, yo Ahí puedo sumar. quizá Angélica se refiere también a la elaboración de esa memoria, que eso, bueno, sería en base a ese cuadro, ¿no? Cada empresa pues podría desarrollar un documento donde todo esto se explicite de un modo concreto y con un enfoque específico. ¿Te refieres a eso, Angélica? Sí, más que todo, es como yo, para ver desde el punto de vista de la implementación, porque de repente tú puedes conseguir alguna partida presupuestaria o algún enfoque técnico que te pueda ayudar a sistematizar la información que captamos en la hoja de cálculo. Y si al ministerio le interesa, por ejemplo, capitalizar todos esos resultados para poder brindarlos más adelante, les puede aportar. Entonces yo lo que estoy pensando, ok, cada empresa lo completa. ¿Cómo puedo tomar estos datos que son particulares, volverlos en datos globales por sector? Por ejemplo, mira, tal sector tiene estos indicadores, tal sector tiene estos indicadores, en tal provincia tengo estos indicadores, porque al final eso le aporta más al mismo ministerio para ellos poder incluso captar más fondos para algún proyecto en específico, le da más sentido a la valoración del trabajo que hace cada departamento, porque ya tiene unos indicadores que no son los mismos de números fríos, sino que hay otras cosas que, o sea, pero como si es posible que se compilen en su mente, para así desde ahora tú ir como con eso y decirle, oye, ministerio, nosotros tenemos esto, pero quizá ustedes puedan complementar con esto para que esto se termine de dar y sea más provechoso para ustedes. No sé si estoy siendo apresurada, si no está conectado con la realidad, pero me voy desde ese punto de vista. No le oigo, Raúl. Mira, hay una parte que, bueno, yo creo que sí que se puede tener porque es la parte numérica, es decir, nosotros ante cuadros iguales, luego se le pide a la hoja que sume los cuadros de todos y que nos dé un resultado macro. Evidentemente, las memorias de cada uno no nos sirven como parte de una memoria macro, porque la memoria macro hace otra lectura, que es la que tú estás enfocando. Mientras que en la memoria de cada empresa lo que estamos es trabajando sobre su desarrollo de generación de valor en esa empresa y la explicación de cómo ha ido haciendo la medición, que es lo que le aporta la transparencia a la metodología. Luego, esas memorias no nos sirven para construir la macro, pero los datos sí que los podemos llevar a lo macro. En este caso, hombre, como no íbamos a hacer el programa todavía, decir, ¿lo puedo sacar por provincias? Hombre, sí, si coges los resultados de las empresas que tú sabes que son de esa provincia, que se queda todo muy manual. ¿Todo eso se puede hacer con hojas de cálculo? Se puede hacer con hojas de cálculo, pero lo que toca es nuestra segunda parte, ese segundo trabajo, que es el que realmente tiene un programa detrás y que ese programa es el que nos puede hacer los acumulados y como ya tienes ahí detrás una base de datos, ya no tiene problemas en sacarte por provincias, por sectores, por lo que tú quieras. En este momento, hoy, nosotros con lo que vamos a hacer, nosotros podríamos poner las casillas y que la gente primero pusiera ahí, bueno, pues soy de tal provincia, soy de tal sector, y luego hacer búsquedas de todos los resultados, pero bueno, seguro que has visto que las hojas de cálculo son algo patosas con todos esos sistemas de búsqueda, porque no es su oficio. No, para nada. Entonces, Ok, yo no, lo veo como creo una que, primera fase de levantamiento de datos. claro, yo creo que la suma sí que se puede tener, una suma global. Es decir, todo lo que se ha medido aquí en el coworking está dando estos números macro, esa se puede hacer. Empezar a trabajar sobre esos datos lo veo muy complicado y además implicaría que estuvierais siempre teniendo que trabajar sobre la hoja, y como esto nos lo vamos a llevar al programa también, nos llevaremos todo lo de empleo,
pues no vale la pena todo ese esfuerzo que Perfecto. toca hacer. Entonces, esto es un piloto que estamos probando. Tan pronto Correcto. nos tengamos un buen deseo. Ok, perfecto. Es para yo saber la expectativa con la que voy al ministerio a hablar sobre este tópico en específico. De mi parte, correcto. No te he oído ahora. Muy bien, pues no sé si quieres lo dejamos aquí y nos quedamos pendientes de ese contraste para poder seguir. Desde ya empiezo a leer y estimo estar miércoles o jueves escribiéndoles para que nos veamos. Vale. Vale. Muy bien, pues muchas gracias y seguimos. Nos vemos. Venga, Angélica, seguimos. Bye. Hasta ahora. Hasta luego. Coge la grabación, Raúl, y ponla en el Trello también. Ok. Oye, ¿tienes ahora 5 minutos?